nomás, casa llena tenemos aquí. Están, desde luego, Margo Su. Margo, bienvenida a Canal 11 y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Sabemos que viniste de correr, así de que te agradecemos mucho que llegaras corriendo. El jogging. Margo Su empieza como bailarina en el teatro de revista, Teatro Blanquita, por más de 14 años, vamos a hablar mucho de eso, empresaria del Teatro Blanquita. Y bueno, ella actualmente está dirigiendo y organizando y haciendo miles de cosas ahí en el Teatro Las Vizcaínas, empresaria ahí también, ¿verdad? Con las hermanitas de Acámbaro. Bienvenida y gracias. Está desde luego Carlos Monsiváis, y digo desde luego porque comentábamos que ya eres parte de la televisión nacional. Mucho gusto. Él quiere que lo presentemos hoy como esquetchista jubilado del Blanquita. Muchas gracias y bienvenido. Está también Héctor Lechuga, caray, pues te agradecemos mucho, la carcajada, nos haces falta en televisión. Ensalada de locos, iniciador de la televisión y de la risa en la televisión nacional. Gracias por estar aquí con nosotros, Héctor Lechuga. Desde luego, ya habíamos prometido desde la semana pasada y le agradecemos una vez más que esté aquí con nosotros en Canal 11, Adelia Magaña, actriz. Y está también con nosotros Ignacio Merino Lancilotti, director de teatro, el investigador sobre carpas y de teatro de revista, y tiene la carpa geodésica. Muchas gracias a todos. Héctor Lechuga, es muy difícil ser comediante, es muy difícil ser cómico. No, todos somos cómicos en tu forma de ser, todo el mundo tiene su humor, es una cosa que está dotado el ser humano. Yo pienso que la comicidad debería ser la base de todas las programaciones de la televisión en México. Hay mucha comicidad actualmente, pero la llevan por otro lado, no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la televisión no estamos viendo, por ejemplo, a cómicos como tú o los cómicos de antes? ¿Qué está pasando en la televisión? ¿Por qué no hay eso? Porque hay mucha gente nueva que tiene también que venir mostrando sus capacidades. Por ejemplo, todos estos chavos de Cachún, Rarra, pues son gente que trae un patín nuevo, una nueva onda. ¿Para ti son cómicos Cachún y esta comicidad que se está dando ahora en televisión, Carlos Monsiváis? Seguramente porque, por lo que llaman el abismo generacional, no entiendo. Las escasas veces que he tenido la oportunidad de sufrirlos me han resultado absolutamente fuera de sentido, de época. Me parece la idea de reducir el mundo juvenil a esos esquemas tan patéticos, me da la impresión de un velorio, me parecen programas funerales, pero debe ser un asunto generacional. ¿Tú piensas que lo cómico antes podría ser lo mismo ahora, o la comicidad tiene que cambiar con las épocas? No, desde luego tiene que haber un cambio muy radical, pero ese cambio no lo puede contener la televisión y ya no lo contiene la radio, porque depende básicamente de situaciones del momento y de la captación feroz, salvaje, satírica, de los cómicos, de lo que son las situaciones del momento. Lo que te dan son sucedáneos, sustitutos de lo que podría o debería ser la comicidad, y la gente sonríe o ríe forzadamente o ríe creyendo que oyó un chiste, imaginándose. Realmente lo que es enorme es la imaginación de la gente que piensa que algunos programas son cómicos. Ya nos puso serios a todos. A ver, ¿habría una definición de humor, Lancilotti? ¿Cuál dirías que es? Hacer definiciones es muy difícil, pero... ¿Cómo le explicarías? ¿Qué elementos tiene que tener? Bueno, lo que pasa es que cada época tiene como sus pequeñas recetas, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con Carlos en que la brecha generacional impide muchas veces entender cuál es ese supuesto humor de receta que se está manejando en cámaras. Tengo aquí un libro que además desde luego recomendamos dentro de bibliografía, que es de Carlos Monsiváis, Celia Montalbán, Te brindas voluptuosa e impudente. Dejan ponerlo acá, y ahorita ahí ponlo tú, exacto, muchas gracias. Yo mientras sigo aquí con el cotorreo. Ahí se siente en el análisis que haces de que hizo mucho impacto Hollywood en la comicidad nacional. ¿En qué medida lo planteas esto y a partir de cuándo? Bueno, a partir sobre todo del cine sonoro, y determinó un cambio radical y al mismo tiempo no fue un cambio profundo. Desde luego la excepción hubiese sido Cantinflas, que parte a base de un solo gag o de una sola plataforma, que es el cantinflismo, el hablar nada para significar algo. Pero luego todos decidieron montar películas basadas en esquemas norteamericanos, y ahí fue donde no hubo posibilidad. Carlos, ahí fue donde toda la vitalidad se murió. A ver, Lancilotti, yo un poco, es decir, difiero sobre todo en el tipo de fotografías que acompaña a tu libro, porque hay un énfasis en la influencia del cine norteamericano precisamente, está mucho Mary Pickford, y yo creo que a nivel de propuesta estética,
la Carpa, la revista Política, hicieron una propuesta muy mexicana. Si bien no difiero de lo que tú planteas, sí de las fotografías que enfatizan esta influencia de Hollywood, porque, es decir, antes de que existiera Hollywood se sabe de actores mexicanos trabajando desde el siglo pasado, por ejemplo, Gerardo López del Castillo, que enviaba fondos a Juárez, y todo el principios de siglo, hay una estética mexicana. Entonces yo creo que si alguna aportación hizo el teatro mexicano fue esa estética. Y yo siento que esto no existe en las fotografías que ilustran tu libro. No, las seleccioné, así es que no me responsabilizo. ¿Quién seleccionó las fotografías? Para responsabilizar a alguien. No, pero déjame desarrollar mi intensa teoría. Yo creo que el problema muy serio que tienen los argumentistas mexicanos es tratar de construir comedias como de Hollywood. No lo logran. No logran docilizar a Tintán, no logran que Cantinflas encaje orgánicamente en argumento alguno, no logran la fluidez del resto de los cómicos, y en cine esto se va convirtiendo paulatinamente, pese a gente de calidad de Pardavé o de Tintán, en un desastre. Y luego, con las censuras tan fuertes, no hay un desarrollo verdadero de la comicidad política y sobre todo de la comicidad social. Pero, bueno, pero en cierta forma, por ejemplo, tu labor crítica es un poco teórica en cuanto a que encausa nuevas posibilidades de creación, yo así lo veo. Es decir, no te veo como un escritor, sino te veo como una gente que puede guiar la creación en cierta forma. Lo mismo a ti que a otros escritores, como por ejemplo Morales en su libro de las tandas, o Aurelio de los Reyes. Sin embargo, noto este énfasis en la influencia norteamericana y poco rescate en la influencia que en cambio México sí tuvo sobre el propio Hollywood. Me refiero a toda la creación en la ruptura de 1911, el Cuatezón Beristain, la Rivas Cacho, en que se volcaron sobre los escenarios toda esta tipología. ¿No Delia es en los 20. No, pues el 11 no había nacido. Yo veo que sí es cierto, el cine viene como a bloquear un poco la comicidad y la televisión definitivamente viene a cooptar la posibilidad de expresión y de espacios alternativos para los cómicos o los libretistas. Pero ¿por qué los investigadores no ponen más énfasis en el rescate de los momentos en que sí hubo una aportación original? Yo quisiera preguntarte, Margot Su, tú tienes una experiencia muy interesante que es traer a directores universitarios a hacer teatro popular en el Blanquita. ¿Qué sucede? ¿Por qué eso no sigue, no continúa? ¿Y qué problemas hay cuando esto se presenta en el Blanquita? Pues mira, cuando llevamos a cabo estas experiencias fueron interesantísimas. A mí me gustó mucho ir a la carpa de Nacho Lancilotti, ver toda esta serie de muchachos jóvenes, frescos, universitarios, estudiando la carpa y el teatro de revista en su origen, y con mucha frescura y con muchos aciertos. ¿Qué sucedió? Pues el público los recibió muy bien. Sin embargo, el público notaba que estos eran como actores amateurs, no eran sus actores profesionales, porque enfocaban toda la comicidad desde otro punto de vista. ¿Quién sabe qué sucede? Que cuando el pueblo, porque el teatro de revista y la carpa está hecha por pueblo, ¿qué sucede cuando gente de universidad lo hace? Pierde un poco de algo, ¿no? Como de autenticidad. Sin embargo, el público los recibía muy bien, los aplaudía mucho, tuvieron un gran éxito, pero los vieron como fuera de, no como parte de, que es el chiste del teatro de revista y de la carpa. A nosotros, Carlos Monsiváis, cuando hacíamos el experimento en el Blanquita, por ejemplo, que por cierto estoy de acuerdo con Margot, los universitarios nunca se integraron al medio porque mientras ellos trabajaban en la universidad rompían con el claustro, con lo académico, pero cuando llegaron a la realidad del teatro popular y comercial, sintieron que tenían que tener estatus universitarios y empezaron a hacer el trabajo, llamémoslo brechtianamente, buscaban sus formas. Y tuvimos algún encuentro con Carlos y nos hizo ver todo el humor, el humorismo que había dentro de los textos, y muchos de estos textos que creíamos revolucionarios por haber sido producidos en el periodo revolucionario, él nos hizo un análisis bárbaro que nos desmoralizó tremendamente y nos hizo ver que eran tremendamente reaccionarios. Entonces, yendo más a fondo, es cierto, estos textos eran reaccionarios, pero en el contexto en que los manejábamos. Es decir, al ver un indio que ya no existe hoy en día, negábamos al indio de hoy. O al ver al peladito de hace 100 años, nos estábamos olvidando del personaje proletario de hoy en día. Que han existido siempre. Que han existido siempre, pero que al hacer el modelo anterior lo negábamos. ¿Cuál es la comicidad? ¿Cuál es la diferencia entre comicidad social y política? La comicidad política es la que está siempre enfilada a obtener la risa a base de las alusiones
mientras más crípticas, más celebrables, porque uno piensa entonces en la existencia de la censura, que existe. Yo creo que lo del peso, lo de las patillas del señor López Portillo, etcétera, todo eso me parece que tiene un rango muy limitado de humor, y que lo que sobre todo permite es la descarga del resentimiento, casi siempre justo y válido, pero que no funciona por vías del humor. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de lo social, entonces? Excepto quizás genialmente en el zapateado de Leonorilda Ochoa, en una obra, que ahí me pareció una obra maestra. Bueno, pues yo pienso que Bueno, ¿y cuál es el nombre? el nombre era muy bueno, se llamaba Adiós Guayabera Mía, Sí. Eran los finales de Luis Echeverría, entonces pues ya estábamos hasta acá de Guayabera, no de Luis Echeverría, de Guayabera, entonces el nombre de la obra pues ya decía algo. Lechuga, una pregunta. Se dice que siempre un hombre poderoso apoya a los cómicos. Claro. Que el Huerta O los apoyaba a Beristain, Obregón y Calles en algún momento, y Cárdenas apoyaron a Soto, Alemán, a Cantinflas, incluso el embajador Daniel se volvió como muy partidario de Cantinflas en cierto momento. ¿Quién apoyaba este proyecto de Guayabera? Podría de haber sido Rodolfo, el hermano de Luis Echeverría. A ver, pero vamos a pues, que ordenarlo. era actor. Sí, organicémonos. ¿Por qué hay más Buena. cómicos hombres Ahora- que cómicas mujeres? ¿Tú podrías explicarnos qué? esto? ¿Hay más cómicos hombres que Bueno, mujeres? toda la vida, en todas partes. Porque En el medio es Estados difícil, Unidos ves tú que hay porque- más cómicos hombres que mujeres. Hasta el feminismo, hasta que apareció ¿Verdad? el feminismo como corriente Tú dime. organizada. Goldie Hawn no hubiese sido posible como comediante sin el movimiento feminista detrás. Exacto. Claro. Bueno, Tú dime. para ti, Lancelotti, ¿qué Mira, quería? yo no las vi, pero Adelia, por ejemplo, que sí la vi, y me enternece toda la dónde trayectoria la de las viste? mujeres. ¿A En dónde? televisión te vi alguna sí, vez, sí. en cine, pero me enternece la trayectoria de las mujeres, desde Lupe Ribascacho comprando la ropa, ¿no?, a los peladitos, haciendo estos personajes, la Amelia Wilhelmi haciendo como mis de lumpen, respetos. lo que cuentan de la Trujillo, la Trujillo de tostada y la Tepache, guayaba eran. la tostada y la guayaba que hacían. Entonces, a mí me impresiona cómo las mujeres de pronto toman una posición tan avanzada, tan crítica, y empiezan a representar los fondos bajos del pueblo mexicano, y con esto de veras cambian todo el gusto que había en el teatro dentro del porfirismo. Me parece que fue una aportación y que fueron de veras grandiosas, y tenemos algunas fotografías de la Ribascacho, de Indita Ingenua, espléndidas. Amelia, ¿Qué opciones hay para la comicidad entonces ahorita, para el humor? Pues se tiene que aprovechar el nuevo medio que es la televisión y traer, como dice Carlos, las gentes importantes que hagan los argumentos y que hagan los guiones, porque también el teatro de revista fue grandioso, fue importante, porque las gentes que lo escribieron eran gentes importantes. Eran periodistas todos que no tenían su medio adecuado en aquellos momentos, y entonces para hacerse escuchar llegaron a los teatros de revista y dieron todas aquellas maravillas de crítica social y crítica política que todavía los disfrutamos hoy. Ahora, poner todas esas cosas hoy suena como a polilla, suena como a nostalgia. Necesitamos los talentos nuevos que nos vengan a escribir lo de hoy. Bueno, yo no soy talento nuevo, pero aparte no soy talento nuevo. La idea de lo que me parece muy importante es que si la televisión está cerrada, hay que construir las alternativas en donde se pueda, y que en este sentido la izquierda ha cometido un gran error a no creer en el sentido del humor como arma de construcción social. Como siempre se le ajusta a un uso político inmediato, se pierde la posibilidad de utilizarlo mucho más ampliamente. A mí lo que se me ocurre es esto, es decir, nosotros cuando experimentamos un aprendizaje a partir de la vieja revista, porque la Carpa no dejó libretos, tuvimos experiencias muy interesantes. Fue en los años 60 y 70, pero hubo un movimiento paralelo que fue el teatro chicano, donde los valores étnicos sí eran valores de clase. Esto realmente trascendió en Estados Unidos. Ahora, lo interesante es esto, cómo Cantinflas, viviendo prácticamente en el mismo estado donde se daban las luchas campesinas, ¿verdad?, no era capaz de reflejar ya ningún tipo de realidad social, mientras Luis Valdés podía retomar al Pelado y al Pachuco y crear un teatro de identidad para los chicanos. ¿Quién es Luis Valdés? Luis Valdés es el director del teatro chicano, de los chicanos. En Los Ángeles. Él empezó en 1965 y desarrolló con los Pescadores de la Uva, a partir de una huelga, un teatro político. Pero lo interesante es que este teatro político tenía además toda la mitología que había creado la revista política mexicana, el Peladito, el Pachuco, entre otros personajes. Para ellos es el Pelado más bien, porque tiene ya una connotación. Lo que hacía Germán. Lo hemos visto ahora en cine, sí. El profesor Fernando Guzmán, que por qué no se ha servido el ejemplo del género chico mexicano nacido en los albores de la Revolución Mexicana, ya que la crítica política era perfectamente dirigida al sketch político. Sí, pero era una crítica política de una comunidad muy pequeña que estaba allí junto.
Lancelot, ¿te quieres? Sí, bueno, yo creo que el modelo es interesante y sí estoy de acuerdo que hay esa limitación, pero podrías dar pauta para creaciones nuevas si hubiera los espacios donde realizar estos trabajos.